Ok, vamos a hacer este ejercicio. Estaba explicando un poco sobre que hay que hacerlo como el ingeniero lo hace. Esta instrucción ya no se utiliza tanto, es básicamente como si fuera un ciclo mientras, ¿verdad? Muy bien, en la primera instrucción vamos a asignar o vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Una suma, estaría bien, que va a inicializar en cero. También vamos a necesitar un n. En realidad creo que esto no importaría inicializarlo porque lo va a leer directamente, que va a inicializar en cero y creo que nada más, ¿no? Directamente este n es la cantidad de veces que estoy leyendo, que como me dicen en el problema van a ser 10, ¿verdad? Muy bien, mi segunda instrucción directamente que sea el leer n. Muy bien, yo obtengo este número por teclado, ya deja de ser cero, me lo pasan por teclado, por eso decía que tal vez un poco redundante es hacer esto. Mi tercera instrucción, ¿qué va a ser? ¿Qué tengo que hacer con un número que estoy obteniendo? Este, digamos, primeramente estoy obteniendo por teclado. Alguien lo teclea ese número y primeramente obtengo ese, que es el primero de los números. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Almacenarlo en una suma. ¿Y mi suma cuál es? Es esta. Tal vez podrían llamarlo suma en vez de solamente una S. Depende de ustedes. Ok. S va a ser igual a ver, hay un comentario. Sí, ahora tenemos que hacer los ejercicios en pseudocódigo. Ah, ¿Les dio un ejemplo? Porque era pseudocódigo, creo. Si es que les dio un ejemplo, a ver, ¿podrías pasarlo al Telegram, por favor? Así voy a ver cómo lo hizo y lo hacemos de esa manera, ¿no? Bueno, como les decía, tenemos que guardar este n en una suma y lo asignamos. Pero como se tiene que ir sumando todo, vamos a sumar lo que había en esa suma, ¿no? Lo que había en esa variable. ¿Sí? Hola, hola. Ya, voy a pasar el link del Telegram. Ok, ahí te fijas los mensajes que están pineados. Y ahí están los importantes, el link de la clase y también de esta práctica que está acá, que es la que el Inge les pasa. Aquí le das y es esto lo que estamos viendo. Ahora imagino que va a pasar más sus ejemplos, lo que dio el Inge, para que veamos más cosas. Bueno, ya estamos haciendo el proceso de sumar. em, no tenemos que hacer casi nada más. Tenemos que repetir esta cosa 10 veces y para repetir necesitamos de un iterador, ¿no? Un iterador que va a ser nuestro control. Entonces me voy a crear otra variable más que se va a llamar y yo le voy a asignar el cero también. Y el 4 va a ser una condición, ¿no? Como si fuera una pregunta, imagínenselo. Si i es menor que 10, que va a ser la cantidad de veces que tengo que repetir, entonces voy a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la instrucción, pues a la instrucción número 2, que va a ser leer n otra vez. Ahora, esto se va a realizar 10 veces, o bueno, más o menos. Tendría que, en realidad, antes de hacer este sí, tendría que incrementar mi iterador, ¿verdad? Si no, esto se va a hacer infinito, porque i siempre va a ser menor que 10. Aquí voy a hacer i va a ser igual a i más 1, lo he incrementado en 1. Listo, esto se va a repetir 10 veces. Después de repetirlo 10 veces, simplemente tengo que mostrar
S que es la suma, pero dividido entre 10. Y esto sería el fin. De esa manera sería. Ahora, sería más interesante que ustedes lo hagan de una manera en la que este 10 sea algo metido por teclado, ¿no? Leer M tal vez. Me van a meter M números y yo voy a sacar su promedio de esos M números que van a meter por teclado. Muy bien. Gracias, René. Ahora, ahora lo veo. Muchas gracias. Ok. A ver, vamos a leerlo. Utiliza ya les dijo que utilicen ya un programa para pseudocódigo como PCInt o algo. Aún nada ahí. Auxi. Ok, gracias por responder. A ver, vamos a ver esto. Ejercicios resueltos con pseudocódigo. Estos ya están resueltos, pero lo vamos a analizar conmigo. Calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Por esto sería pseudocódigo, pero en papel. Pero solo que aquí hacemos una suma de los 10 primeros términos y luego devolvemos su división entre 10. Y la diferencia entre dos términos consecutivos cualquiera, dice. Ok. Leer número de términos, primer término y la razón. Ok. Ya sé cómo viene esto. La razón es básicamente como el crecimiento que hay entre un término hacia otro. O sea, su diferencia básicamente. Su diferencia creo que absoluta. Solución te dice. La solución se planteará en dos fases y es de la siguiente manera. El análisis del problema es cómo tú básicamente resuelves el problema y te diseñas un algoritmo, sea mental o sea así como lo está describiendo el ingeniero. Ese es un algoritmo y es el primer paso por el que tienes que hacer. Esto siempre se va a hacer. Algunos lo hacen ya intuitivamente y no dicen, fase uno análisis del problema, sino directamente ven un problema y se lo plantean. El plantear cómo resolverlo. Luego, recién pasar a resolverlo. Esa es la manera en la que se hace. Vamos a ver. Leyendo el problema debemos hallar, a partir de la estructura, aquellos elementos que nos pueden servir para el diseño del programa. Y estos serían, dice, la primera parte de la lectura nos dice n términos. Por ejemplo, si n es 10, debemos tener 10 términos. Es decir, que se necesitará una estructura repetitiva para t1, n. Bueno, esto es básicamente, tienes que hacer un ciclo desde 1 hasta n. Necesitas leer n términos. Eso es lo que te dice. Y parece que su variable iteradora va a ser t1. Pero antes, debemos saber cuánto es n, por lo que tenemos que leer ese n, ¿no? Ok, tenemos otro elemento, otra variable, que va a ser un n. Y tenemos que leerlo por teclado, porque no nos está diciendo en ningún momento cuánto vale n. Depende del usuario. Ahora, también se menciona un primer término, el cual se debería pedir al inicio, es decir, el elemento necesitado. Puede ser leer p. Nosotros sabemos que van a meter n elementos por teclado. ¿Y esos elementos dónde los vamos a guardar? Los vamos a guardar en la variable p. Podríamos tal vez utilizar otro nombre de variable como num o, bueno, cualquiera que ustedes quieran. En la progresión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera se llama razón. La resta, ¿no? De dos términos consecutivos. Por lo tanto, el otro elemento encontrado sería leer R. Ok. Al parecer la razón los van a dar por teclado. La suma de la razón al primer término nos da el segundo término. Y la suma de esta razón al segundo término nos da el tercero y así sucesivamente. Esto nos lleva a pensar que es una especie de acumulador de la forma P va a ser igual a P más R, ¿no? El número va a ser igual al número más R.
Y P generaría todos los términos uno a la vez. Ok, ok. Ah, ya, ya. Tenemos que hacer este cálculo n veces, al parecer. Y nos van a dar solamente R y nos van a dar solamente P una vez. Se pide por último la sumatoria de todos los términos, o sea, de los que estamos generando hay que sumarlos, lo cual para generar eso tenemos que guardarlo en un acumulador. Y se guarda de esta manera, S es igual a S más P. Y esto, bueno, se lee de la siguiente manera, ¿no? A S se le va, a la variable S, se le va a asignar lo que hay en memoria, lo que está guardando S más algo. Y eso se va a actualizar. Ahora S va a guardar esta cosa. Ya no va a guardar lo que tenía antes. A eso se refiere. Y te dice, por último, debemos indicar el resultado final y el elemento correspondiente. Por lo tanto, se mostraría ese. Esto de mostrar es mostrarlo por pantalla. Y te dice, el orden correspondiente sería los leer antes que el para. Al parecer esto va a ser un for. No sé si recuerdan, ya hemos llevado el ciclo para. Dentro del para, el generador de términos y el acumulador saliendo del para. Y luego mostrar básicamente el resultado final. Está bien, un poco muy técnico, pero ya nos dice más o menos cómo podemos resolver el problema. Incluso sería interesante que lo hagamos directamente de esto sin ver el diseño del programa, pero vamos a ver qué tal. Bueno, esta estructura es la que utiliza el Inge, es un poquito rara. Generalmente se utiliza de esta manera. ¿Dónde está el para? Ah, bueno, se puede utilizar de esta manera, ¿no? Se le asigna para una asignación de I, aquí una condición y aquí un incremento. Pero bueno, esto es como un for each, digo, para cada elemento hasta n, es como un recorrido de uno en uno. Ok, estos por si acaso son comentarios, no tienen nada que ver con código. A ver, saben que directamente vamos a hacer con este análisis, no vamos a leer su programa. Va a resultar igual que esto. A ver, aquí no hay ninguna variable t, al parecer. Bueno, lo vamos a utilizar luego. Esto vamos a ver que esto es un for, no un para, una estructura para, que es un ciclo. Así que lo vamos a dejar ahí por el momento. Primeramente vamos a declarar las variables que vamos a utilizar y en todo caso tal vez leerlas. Y en este momento dice que las leemos al principio. Ok. Lo hacemos en pseudocódigo inicio. Leer, que es una instrucción, leer por teclado, leer n. Y eso lo asignamos. Ah, no, simplemente es una instrucción, nada más. Luego tenemos que leer p. Y el Inge también creo que los declara. No, no los declara. Así directamente es una leída. Estamos acá. Ya hemos hecho este n. Luego vamos a leer el r. Leer r, que van a ser nuestras variables. Te dice, la suma de la razón al primer término nos da el segundo término. Y la suma, bueno, nos da una fórmula. Vamos a utilizar una variable p. Te dice, p va a ser igual a p, lo que va a haber en p, que es algo que te están ingresando por teclado, más lo que hay en r. Pero eso ya va a estar dentro del ciclo, porque es que se tiene que repetir muchas veces. Algo que no nos están ingresando por teclado es la variable acumuladora, esta suma, esta s. Entonces tenemos que declararla y inicializarla. La suma s va a inicializar con 0, va a tener 0 por el momento. Y bueno, vamos a utilizar el ciclo para
O si quieren podemos utilizar el ciclo mientras, depende de ustedes. Aquí creamos directamente una variable, t1 igual a 1 hasta n. ¿Y este n qué es? Es esto. Hace referencia al nombre de una variable o si quieren podemos poner un número directamente. Pero lo interesante es hacer para n términos. Bueno, sabemos que s es igual a s más p, directamente lo sumamos. Se va a actualizar. S va a ser lo que había en S, en este caso 0, más P. P que es esto. Y ahora tenemos que actualizar P. P va a ser igual a lo que había en P, que quién sabe qué número es, más R, que es su razón de crecimiento más o menos. Y bueno, esto se va a repetir n veces. Este 1 va a llegar hasta en algún momento, se va a ir incrementando este t, y en algún momento va a llegar a ser n. Si es que n es 10, este va a llegar a ser 10, y ahí va a parar. No va a sobrepasar al 10. Yo sé que esto en algún momento se va a acabar, y después de hacer todo esto, ¿yo qué tengo que hacer? Directamente mostrar la suma. Mostrar S. Esto por si acaso ya está fuera de este ciclo. Este ciclo es de aquí hasta aquí nomás. Y nada más, eso sería todo. Mostraríamos la suma de los primeros términos. Primeros n términos. Y bueno, del es casi lo mismo. Aquí pone un fin para, eso sí me he olvidado. Se tiene que sobreentender. Esto es un bloque. Fin para. Listo. Y de esa manera, aquí el ingeniero pone mostrar. Aquí pone una cadena, ¿no? La suma de la progresión es una coma y una S. Y se imprimiría de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, si S al final es, mm, digamos, no sé, 23, se imprimiría esto. La suma de los primeros términos es 23. De esa manera, sin comillas. Así se imprimiría en pantalla. Bueno, podrían hacer ese mostrar, que es más bonito tal vez. Ah, y 2 puntos más. Y eso es pseudocódigo. Y bueno, no nos olvidemos de poner el fin. Un algoritmo tiene inicio y tiene fin. Es básicamente lo que estábamos haciendo, pero ahora sí está utilizando los ciclos, cosa que antes no estaba utilizando. Pero bueno, qué bueno que utilice. Ahora este 2 te dice determinar cuántas cifras, dígitos posee un número entero positivo introducido por teclado. Te dice ejemplo, este número tiene 5 cifras. Esto es bonito de realizar. Podemos incluso hacerlo sin analizar este problema. A ver. Sí, le saco screenshots. No. Bueno, ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Determinar cuántas cifras tiene un número. A ver, lo vamos a plantear esto a una manera más natural. Y ustedes tendrían que hacerlo de la siguiente manera, haciendo un análisis. Y básicamente el análisis sería hacer esto. Un análisis así bien largo. Esto es lo que tienen que subir como tarea. Pero a ver, nuestro problema es determinar cuántas cifras tiene un número. Nos pondremos casos de ejemplo. Por ejemplo, el número 9, ¿cuántas cifras tiene? Un 1. El número 7, una cifra. El número 11 ya tiene 2 cifras. Ok. Entonces, si es menor a 10 este número, ¿qué significa? Que tiene una cifra. Y si es que es mayor a 10, como en este caso, mayor igual a 10, porque sabemos que el 10 tiene 2 cifras, entonces puede tener
no sé cuántas cifras. Tenemos que contarlas. Entonces podríamos hacer esto de la siguiente manera, ¿no? Imagínense que nos dan un número de 4 cifras o de 5, 4, 7, 6, 3. Para nosotros esto es fácil, lo podemos hacer a simple vista, pero para la computadora no. Hay que enseñarle cómo hacer este trabajo de determinar cuántas cifras tiene un número. ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? ¿Qué pasa si a un número n lo dividimos entre 10? ¿Qué pasa, digamos, si al 73 lo dividimos entre 10? ¿Su resultado qué va a ser? Va a ser un 7. Alguien creo que quería participar. Gracias. Perdón por interrumpir. A ver, de esto dígame cuánto va a ser su resultado. ¿Va a ser 7? ¿76? ¿4? 76,4 Auxin. Ok, 76,4. Muy bien. Pero nosotros nos vamos a quedar con la parte entera. Este decimal lo vamos a botar directamente, ¿no? Aquí sabemos que va a tener una parte decimal porque no es divisor. Lo vamos a desechar, ¿de acuerdo? Solo nos vamos a quedar con la parte entera de esta división. Ahora, si dividimos entre 10 este número, que, pucha, a ver, ni siquiera es divisor, no es divisible entre 10, no te va a dar una parte entera, sabemos, completo. Nos va a dar un 476, algo. Nosotros simplemente nos vamos a quedar con esta parte entera y lo demás lo vamos a desechar, ¿de acuerdo? Creo que el ingeniero lo pone ahí o sea, esto suponiendo, pero creo que estaría bien decir que esto va a ser una división entera. Pero el divisor entre 10, al dividir un número entre 10, lo que va a hacer es quitarle el dígito, quitarle una decena a tu número. Eso es lo que hace esta división. Y básicamente podríamos hacer eso. ¿Cómo determinas cuántos dígitos tiene? Pues haciendo un ciclo, ¿no? Ir dividiendo este número entre 10 tantas veces como sea posible, hasta que este número sea 0. En algún momento esto te va a dar de división 0. Por ejemplo, 4 dividido entre 10, ¿cuánto te va a dar? 0 punto algo. ¿No? En algún momento este número se va a hacer 0. Eso es lo que tenemos que hacer básicamente. Dividirlo entre 10 hasta que se haga un 0. Y bueno, cada vez que yo estoy dividiendo, voy a hacer un contador. O sea, voy a incrementar mi contador. Ok, entonces necesitamos un contador. Y creo que nada más. Es lo único que vamos a necesitar. Vamos a hacer directamente nuestro algoritmo. Y luego, tal vez podríamos llevarlo a análisis de problema, pero es una parte aburrida. Vamos a leer n, leer el n. Y también vamos a utilizar un contador que va a inicializar en 0. Creo que nada más. Ahora vamos a utilizar un ciclo mientras del que aprendimos la siguiente clase, ¿no? Su estructura era la siguiente. Aquí es un mientras, aquí es un fin mientras, ¿no? Lo cierras. En este mientras va a haber una condición, es lo único que hay. ¿Cuál sería mi condición? De que este n sea mayor o igual que 0. Mientras este n sea mayor o igual que 0, o bueno, mejor que sería mayor que 0, yo voy a continuar haciendo algo. Y cuidado con que este ciclo se haga infinito, ¿no? Hay que controlarlo bien. En algún momento este n tiene que apuntar hacia el 0, ¿no? Tiene que acercarse al 0 y ser 0 para que ese ciclo se termine. Muy bien, podríamos directamente hacer un contador más, ¿no? Incrementar nuestro contador. ¿Cómo lo incrementamos? Contador va a ser, este es un casi como un igual, una asignación contador más 1. Y bueno, este n va a ser igual a ¿qué? N dividido
entre 10. Creo que hay un comentario. Dime, Russell. Voy a conectar a... Más sale un rato y voy a conectar a la laptop un rato. Está en el teléfono. Ah, ya sí. No, no hay problema, no te preocupes. Muy bien. Después de hacer esta división, sabemos que en algún momento esto se va a hacer cero, ¿verdad? Se va a salir del fin mientras. Y podemos imprimir directamente el contador. O imprimirlo de manera bien bonita, ¿no? Mostrar. Esto es un imprimir por pantalla. El número, coma, n, coma, tiene, coma, cont, coma, y entre dos comillas, porque esto es un string, una cadena, dígitos. Y bueno, aquí va a haber un problema, ¿no? Este n va a ser 0. Entonces sería interesante que lo guardemos una copia de este n en otra variable. Por ejemplo, m. M que va a ser igual a n. Y en este caso voy a imprimir simplemente un m. M y aquí el contador. Y eso sería todo. Ese sería el fin. Haremos una prueba de escritorio a ver si funciona. Quiero que entiendan este ciclo para los que aún no les queda un poquito claro. Para hacer una prueba de escritorio tenemos que poner en un cuadro, en una tabla, las variables que están en nuestro programa. Está el n, ok. Está el m, ok. Está el contador, ok. Y por último va a estar el mostrar. El mostrar no es una variable, pero es una acción. El leer también podríamos ponerlo, pero directamente sí. Directamente sí lo haremos. A ver, por ejemplo, para un n igual a 321, imagínense que este número yo le estoy dando por teclado. Estamos en esta instrucción, pasamos a la siguiente. M va a ser igual a n, te dice. Entonces, m va a ser igual a 321. Contador aquí te dice va a ser igual a 0. Muy bien. Y no hay ningún mostrar. Ok, seguimos avanzando. Entramos a esta instrucción. Mientras n sea mayor que 0, o sea, directamente hacemos una evaluación. N es mayor que 0, sí, entramos a esto. Entramos a este bloque de código. ¿Qué es lo siguiente que pasa? El contador se actualiza, ¿no? Contador va a ser igual a contador más 1. ¿Qué significa esto? Contador va a ser igual a lo que hay en contador sumado 1. 0 más 1, 1. Muy bien. La siguiente instrucción. N va a ser igual a n, lo que hay en n, pero dividido entre 10. ¿Cuánto hay en n? 321. Dividido entre 10, ¿cuánto es? 32. Ok. Como es un ciclo, después de la última instrucción, esto pasa al principio. Y seguimos evaluando. N, que es 32, ¿es mayor que 0? Sí. Entramos acá. Contador va a ser igual a lo que haya en contador, que es 1 más 1. 1 más 1, 2. Ok. La siguiente instrucción. N va a ser igual a lo que hay en n, que es 32, dividido entre 10. 3. Ok, la última instrucción, volvemos otra vez al principio. N es mayor que 0, sí, 9, 3 es mayor que 0. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos a este bloque y contador se va a actualizar. Contador va a ser igual a lo que hay en contador, pero incrementado en 1, no más 1. ¿Qué hay en contador? Hay un 2. Y si le sumas un 1, va a ser 3. Muy bien. La siguiente instrucción. N va a ser igual a lo que hay en n, pero dividido entre 10. 0. Otra vez volvemos al principio. Y tenemos que evaluar. N es mayor que 0, no. No, es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa? Si esta condición es falsa, se sale.
directamente se va al fin mientras, estamos ya en esta instrucción, y se ejecuta la siguiente. La siguiente instrucción a ejecutar es el mostrar. Entonces directamente mostramos. ¿Y qué es lo que mostramos? Mostramos el siguiente mensaje. El número M, que es M, 321, no, esto es M, tiene cont. ¿Qué es cont? 3 dígitos. Y bueno, de esa manera se haría. Es lo que hace el programa. Vamos a ver ahora su solución del ingeniero y también su fase de análisis. Empezaremos por el análisis. Ah, bueno, cifras. Bueno, cifras, dígitos, casi lo mismo. A ver, esa es su solución. Leyendo el problema, debemos poder hallar a partir de esta lectura aquellos elementos que nos pueden servir para, bueno, ya. Primero, hallar los elementos para el programa. Si queremos saber cuántas cifras tiene un número, primero debemos obtener el número. Bueno, ese es el leer n. Debe haber una instrucción leer n. Una forma de contar dígitos de un número es eliminar un dígito a la vez del número original. Está bien, casi como nosotros lo hacemos. Esto nos lleva al elemento de asignación n, que va a ser igual a n dividido entre 10. Él lo hace de esta manera, ¿no? Div 10. Cuyo resultado es eliminar el último dígito de la derecha. Lo anterior debe ir acompañado con un contador, que es lo que hacemos, ya que por cada dígito eliminado se debe incrementar este contador. Ok. Se debe repetir los últimos dos elementos, o sea, repetir ciclo, eliminar dígito y contar hasta que ya no haya más dígitos que eliminar. Esto nos indica que se requiere un elemento de repetición, un ciclo básicamente. No puede ser un para, no puede ser un ciclo para, ya que no sabemos cuántas veces debemos repetir. Y bueno, tienes razón. En el para, tú sabes cuántas veces repetir. En el anterior, por ejemplo, sabíamos que teníamos que repetir estas dos instrucciones n veces. En cambio, en este problema no sabes cuántas veces vas a tener que repetir estas instrucciones de dividir y sumar. Y bueno, nuestro elemento ciclo va a ser mientras que n sea mayor a 0, donde la condición es n mayor a 0. Valga la redundancia. Porque si se cumple esta condición, si esta condición va a ser verdadera, ¿no? True, entonces aún hay más dígitos por eliminar y contar básicamente. Si ya no hay dígitos por eliminar, que es cuando se acaba el mientras, cuando se vuelve un falso, tenemos que mostrar el resultado. Y básicamente tendríamos que mostrar C. ¿Qué va a ser C? Va a ser el contador. El orden correspondiente sería, bueno, leer y, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Y aquí te da básicamente lo mismo que yo he hecho. Es básicamente lo mismo, excepto que aquí utiliza un div en vez de una división como tal. Y aquí pone el número n tiene c cifras, pero en realidad sabemos que este n va a ser un 0 al final, así que está mejor utilizar una variable m, ¿no? Una variable auxiliar donde yo estoy guardando ese número. Eso sería todo. Vamos a ver el siguiente. Obtener el orden de cambio óptimo, o sea, mínimo de monedas posibles. Ejemplo de una cantidad positiva de monedas: 5, 2, 1, 0,50, 0,20, 0,10. Para una cantidad de 9,70 el cambio óptimo sería 1 de 5, 2 de 2, ya sería 9, 1 de 50 y 2 de 10. Aunque en realidad debería ser 1 de 20, ¿no? 50, 70. Debería ser ese el cambio significativo, ¿no? Ahora te da una primera solución, o sea, hay varias formas de resolver esto. Haciendo división o haciendo ciclos. A ver, esto es muy largo, solamente se los voy a plantear. Utilizando ciclos y módulos se puede hacer esto.
A ver, si tenemos de billetes por ejemplo, el 100, o mejor 200, lo haremos con billetes más grandes, no quiero tocar cifras pequeñas. Tenemos de cambio el 200, el 100, el 50, el 30 y... Bueno, no, el 30 no. Tenemos nosotros el 20 y el 10 nomás, ¿no ve? Y bueno, también tenemos el 5, el 2 y el 1, nada más. Si quieren podemos utilizar 50 centavos, pero ahí nomás lo dejaremos. Y nosotros queremos cambiar el 263. Nosotros sabemos que lo podemos cambiar de la siguiente manera. Un billete de 200, un billete de 50 y un billete, digo, perdón, una moneda de 2 y una moneda de 1 peso. Listo. ¿Qué tal, pero si este billete fuera un 363? Básicamente lo mismo. Un 200, un 100, un 50 y un 2 y un 1, ¿verdad? De esa manera podemos cambiar. Podemos hacer esto de dos maneras. Una es preguntando si la división si la división no te da decimales, no te da un residuo. Por ejemplo, o bueno, utilizando división en módulo. Nosotros sabemos que la división te devuelve básicamente la división, valga la redundancia, y el módulo te devuelve el residuo. Eso acuérdense siempre. Aquí en programación el módulo te devuelve el residuo de una división. Dime, Rodri. Sí, ¿por qué lo 263 no? ¿No faltaría ahí un billete de 10 como en el otro? Sí, tienes razón, mucha razón. Te faltaría aquí un billete de 10. En Muchas el gracias. otro también. Muy bien. Muchísimas gracias. Compañero tiene razón. Y bueno, de esa manera. Hay dos maneras de hacer este cambio posible, y es utilizando la división y el residuo de una división. Haremos de esa forma. Y otra es utilizando varios ciclos, que es un poquito feo, un poquito chafita. A ver, el 263 sabemos que es mayor que el 200, nuestro billete de 200. ¿Qué significa que sea mayor? Que se puede dividir, ¿verdad? Entonces, incluso restas podríamos utilizar acá. 263 menos 200, ¿cuánto me da? 63. Esto es lo que me falta por cambiar. Y como hemos entrado, digamos, esta condición, podemos evaluarlo. Sí, entonces, aumentamos en un contador este billete, ¿no? Un billete de 200, más o menos de esa manera. Se puede llevar a otra forma. Ok, pero mi 263 se ha quedado a 63. Aquí tendríamos que hacer otra condición, ¿no? Si este número, que en este caso va a ser 63, es mayor a 100, entonces hago lo mismo, ¿no? Este procedimiento sería 63 menos 100, ¿cuánto da? En este caso no es mayor, ¿verdad? Es menor. No va a entrar a esta condición, pero aquí tendrían que hacer, ya saben. Ahora, tendríamos que seguir preguntando, ¿no? Si 63 porque no hemos actualizado este número, es mayor que 50. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 63 menos 50. Esto me da como resultado 13. Y estamos utilizando un billete de 50, ¿verdad? Ahora otra vez. Si 13 es mayor que 20, y bueno, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Otra vez, si 13 es mayor que 10, entonces, ¿ves? Eso tenemos que hacer. Ok, las restas pueden funcionar muy bien, pero hay algo raro.
¿Qué tal si nos pasan, por ejemplo, un 463? 463 obviamente es mayor que 200. Si hacemos sola una resta, ¿cuánto nos va a quedar? 463 menos 200, 263, ¿verdad? Y estamos utilizando un billete de 200. La siguiente vez va a ir acá, 263, ¿no? Esto 400 menos 200. ¿Es mayor que 100? Claro que sí. Y le va a restar un 100. ¿Cuánto va a quedar? 163. No estamos utilizando los cambios óptimos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos utilizar cambios óptimos? La resta es una buena idea, pero para números que son un poquito más grandes y que utilicen más de 2 billetes, no nos funciona. Pero nosotros sabemos que la resta tiene una contraparte, que es la división. Esto sí sería interesante. 263 dividido entre 200, ¿cuánto nos da? Ups. 1,315. 1,315. Bueno, nos vamos a quedar con la parte entera. ¿Y cuánto nos da un 263 módulo 200? Nos va a dar 63. Este va a ser el residuo de esta división. Básicamente es el 63. Es su residuo. Ok, entonces para saber cuántos billetes debemos dar, va a ser una división. ¿No ve? N dividido entre 200 billetes de 200. Y para saber el resultado, no va a ser una división, va a ser un módulo. Vamos a ver si funciona. A ver, para nuestro caso, 463. Si hacemos un módulo 200 del 463, ¿cuánto nos va a dar? Yo creo que 63. Vamos a ver, vamos a probar directamente con Google. Vamos a buscar Google, tiene su propio módulo. 463 módulo 200. 63 me da, está bien, es su residuo de división. Esto me va a dar 63. Es correcto. Y para los billetes, ¿cuántos billetes vamos a dar? Vamos a dividirlo, ¿no? 463 dividido entre 200. Y esto va a ser 2, algo. Nos quedamos con la parte entera. Y eso va a ser la cantidad de billetes que vamos a utilizar. En este caso, 2 billetes de 200. ¿Ubican? Ese básicamente sería nuestro algoritmo. Utilizando división, módulo y, bueno, esta evaluación de mayor o menor. Ahora, y es lo que utiliza, ¿no? A ver, ¿dónde está? En la segunda utilización es lo que utiliza. Como solo hay 5, no hay esos billetes de 200, pregunta, ¿no? Si n es mayor a 5, entonces C5, que es el cambio de C, cuántos billetes de C o cuántas monedas de C, va a ser igual a n div 5. Y n va a ser igual a n módulo 5. División y módulo. Esta es la manera más bonita de hacer. Y bueno, al final lo muestras el cambio. La otra manera es utilizando ciclos. Y aquí te pregunta, a ver, aquí primeramente obtienes la cantidad. Mientras que la cantidad sea mayor a 5, tú lo vas restando. Lo vas restando y lo vas restando. Y es básicamente lo que estábamos haciendo. ¿Ubican? Antes de utilizar esta división, ¿qué nosotros hacíamos? Restábamos. Pero había un problema, ¿no? ¿Qué tal si era 463 y justo le queríamos restar el 200? ¿Cuánto quedaba? 263. Ups, 260. Ahí lo voy a borrar. 263. Se puede seguir sacando billetes de 200 de acá. Entonces, ¿qué es lo que haces otra vez? Le restas, ¿no? 263 menos 200 y te da como resultado 63. Y lo que has hecho una resta 2 veces, ¿no? Una vez, segunda vez. Has hecho esto 2 veces.
Y básicamente eso sería tus billetes que estás utilizando. Cuando ya no se puede sacar más billetes de esta cantidad, que es 200, paras de hacer esa cosa. Y es lo que es acá. Lo resta hasta que esta cantidad ya no se pueda sacar billetes de 5 o monedas de 5. Y esto se va incrementando en uno. Es más elegante utilizar una división. Sabemos que la división son restas sucesivas, ¿verdad? Así que podrían utilizar mientras un ciclo o directamente división. División son igual a restas sucesivas. Y bueno, la multiplicación son sumas sucesivas. Estoy escribiendo mal, pero así es. Incluso también la raíz tiene su inverso. O sea, el inverso de la multiplicación es la división. El inverso de la suma es la resta. El inverso de la raíz, mm, o el inverso mejor de la potencia de A a la B, es la raíz. O no, creo que era el logaritmo o la raíz. La raíz no sé si tiene su inverso. Pero bueno, eso sería genial que lo averigüen. Vamos a hacer otros ejercicios. Esto véanlo. Esto básicamente es para que lo vean todo y lo aprendan por su cuenta. En este grupo van a tener que leer mucho y practicar mucho. Pero pueden aprender con esto, creo. ¿Cuál quisieran que veamos conmigo su fase de análisis y su implementación? El 13, Auxi. Este 13. Ya. Ese 13 te referías, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos a hacer esto. Por si acaso, se está abriendo el sistema por última vez, creo. Si es que se quieren cambiar de grupo, aprovechen estos 3 días. Creo que se va a abrir hasta el domingo, no lo sé. Pero y si no, concéntrense en leerlo todo lo que les pasa al ingeniero y practicar. Practiquen, no solo leen, porque leyendo no se aprende nada leyendo. O bueno, hay gente que sí lo aprende y los envidio mucho. Yo tengo que practicar mucho para aprender algo. Cada uno tiene su forma de aprender y es bueno que conozcan su forma de ustedes. Muy bien, nos quedaremos con solamente, a ver, lo voy a recortar por el momento. ¿Cómo se recorta? Mm, ya, a ver, no me deja recortar. Ya, vamos a leerlo nomás, no nos concentremos en esta cosa. A ver, otra vez lo voy a recortar. Dice, programa, bueno, realiza un programa, deberías decir, que halle todos los pares primos de gemelos comprendidos entre 100 y 50. M y N son primos gemelos si ambos son primos y se diferencian en dos. Ejemplo, el 11 y el 13. Ok. Básicamente el problema es hallar pares primos. Y aquí te explica qué son pares primos. O bueno, primos gemelos, no pares primos. Problema, primos gemelos. Y aquí te explica. Si no hubiésemos tenido que ir a buscar qué son primos gemelos o qué es un primo. Sabemos que un primo es un número cuyo divisor es el mismo y el uno. No tiene más divisores. Y el uno no es un número primo, por si acaso. Sabemos que su divisor del uno es el uno. Y valga la redundancia, también es el uno. Pero el uno no se lo considera primo, se lo considera desde el 2.
Muy bien. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer esto? Primeramente, tenemos que determinar si un número es primo. Nuestro primer problema. Primero haremos eso. Luego vemos qué onda con lo de hallar pares. Para saber si un número n es primo, lo que tenemos que hacer es intentar encontrar cuántos divisores tiene. Por ejemplo, el 11, partimos desde el divisor 1 o 2 hasta el 11. Y vamos preguntando, ¿verdad? 2 es divisor de 11, 3 es divisor de 11, 4 es divisor de 11, y así. Tenemos que ir preguntando hasta llegar al último. Y sabemos que el último obviamente va a ser divisor entre 11. Pero ubica en este proceso. Partimos de un número, lo incrementamos y preguntamos, incrementamos y preguntamos, incrementamos y preguntamos. Eso es hacer un ciclo. Un ciclo desde 2 hasta 11. Un ciclo desde 2 hasta 13, bueno, y así. Y de paso tenemos que generar números primos, o sea, desde el 100. A ver, después vemos esto. Nos quedaremos con lo de números primos. Básicamente sería eso. Sería algo como para i igual a 2 hasta n si n módulo i es igual a 0. Significa que es divisor, ¿no? 11 dividido entre 2, por ejemplo, te da un residuo de 0, o sea, es una división absoluta, o sea, es una división directamente entera. Esa es básicamente la pregunta. Y si no, si es que te da como decimales, significa que no es divisor. Si es que n es divisor, si es que este i, digo, es divisor de n, entonces podemos poner un contador, ¿no? Un contador se va a incrementar. Contador va a ser igual a contador más 1. Y bueno, eso sería todo. Después de este fin para, tendríamos que preguntar por el contador, ¿no? Si este contador es mayor que 1, significa que tiene más de un divisor aparte del que es el mismo. Entonces, no es primo. Bueno, más o menos de esa manera determinamos que un número sea primo o no. Por ejemplo, a ver, para el 6, entramos este ciclo. Vamos a tener un i que va a inicializar en 2 y que va a ir hasta el 6. Entramos a esta condición, ahí me estoy olvidando de algo importante que es el fin sí. Y aquí también el fin sí. Entramos a esta condición. 6 dividido entre 2 da residuo 0. Sí, no directamente la división es 3, es entera, no te da ningún residuo, te da un residuo de 0. Entonces nuestro contador va a incrementar, que al inicio era 0, va a incrementar a 1. El fin sí, otra vez se repite el ciclo, pero para i igual a 3. Y ese es el módulo otra vez, ¿no? 6 módulo 3 da residuo 0, claro que sí, ¿no? No tiene ningún residuo, es una división entera directamente. El contador va a incrementar, va a terminar, otra vez va a iniciar el ciclo, pero con i igual a 4. Esto no es divisible, te da un resultado de decimal. Pasamos al siguiente, no es divisible, te da un resultado decimal. Pasamos al siguiente, este sí es divisible, ¿no? 6 dividido entre 6 te da como residuo 0. Y sabemos que este es el residuo. ¿Qué es lo que hacemos? Incrementamos el contador. Fin sí. Ahora el para ya no va a entrar porque sabemos que 6 es igual a 6. 7. Si intentamos incrementar esto ya no va a funcionar. Se va a salir y vamos a entrar a esta condición. Este contador es mayor que 1.
Claro que sí. Entonces, no es primo directamente, decimos. Si fuera igual a 1, que siempre va a ocurrir, porque sabemos que todo número es divisible entre sí mismo, va a decir simplemente sí es primo. Y así, directamente, ¿verdad? Así determinamos que un número es primo. Ok, uno de nuestros problemas ya está resuelto. ¿Y los otros? ¿Qué hacemos con los otros? Ok, ya sabemos cómo saber si un número es primo. Pero ese no es el problema. Te dice básicamente que hay es todos los pares de primos gemelos comprendidos entre el 100 y el 500. Ok, entonces un problema también va a ser determinar cuál es, va a ser generar, perdón, generar primos en este rango. ¿Ubican? Entonces tendríamos que hacer un para, no sé, k igual a 100 hasta el 500, como esto. Va a haber un para que vaya desde el 100 hasta el 500 y básicamente tendríamos que hacer esto también, pero en vez de n tendríamos que poner un k. En vez de n tendríamos que poner un k y de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar estos números. Tenemos que saber si un número va a ser primo o no. ¿Qué pasa si es que es primo? Podríamos utilizar una variable booleana. Sabemos que las variables booleanas son o true o false. Básicamente son los únicos valores que puede tener. ¿Qué pasa si es primo? Entonces lo tenemos en cuenta. Pero ¿para qué lo vamos a tener en cuenta? Para esto. Para sacar primos gemelos. Aquí te dice, por ejemplo, m y n son primos gemelos si ambos son primos y se diferencian en 2. Si su diferencia es 2. Tenemos que ir guardando entonces el último primo que estamos sacando, ¿verdad? Podríamos tener tal vez una variable, como ustedes quieran llamarlo, por ejemplo P1, que va a inicializar en 0. Sí, eso básicamente podríamos hacer. Si después de realizar todo este proceso de saber si K es primo, ¿no? Si K es primo, podríamos decir, y además, ¿no? Este es un AND, P1 es mayor que 0, entonces hacemos una resta, ¿no? K menos P1 es igual a 2. Esto sería otro sí. Si K menos P1 es igual a 2, tienen una diferencia, una separación de 2. Entonces, vamos a mostrar este par. Mostrar K, P1. Este sería un par. O creo que sería mejor visto mostrar P1 y K. Listo, después de esto yo tengo que actualizar mi K. Y esto sería después de este sí, después de esta condición. Digo, mi P1 tengo que actualizar. P1 va a ser igual a K directamente. En P1 yo estoy guardando, por si acaso, el último primo obtenido. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que K no es primo? O es que, ¿qué pasa si es que P no es mayor que 0? Tal vez esta condición de P1 mayor que 0 podría ponerlo en otro lado, ¿verdad? Hacer esto. A ver, esto lo voy a borrar por el momento. Esto también. Este entonces lo voy a poner acá. Esta condición lo voy a mover acá. Y aquí lo voy a poner. Voy a tener varias condiciones anidadas. Podría ser de esta manera, ¿no? Si P1 es mayor que 0, entonces, ¿qué pasa si es que no es mayor que 0? No. Si no, entonces, ¿qué hago? Básicamente lo actualizo. P1 va a ser igual a K.
¿Por qué? Porque al principio es cero, y cuando es cero significa que yo no estoy tomando ningún primo, no he obtenido ningún primo. Y cuando es cero significa que tengo que obtenerlo, tengo que actualizarlo. Y solo lo actualizo si k es primo. Lo asigno recién. Este sería fin si no, digo fin si. Esto sería, este bloque completo sería todo esto. Y el otro sería el fin si de afuera, ¿no? Para saber si k es primo. Nada más, no tendría que evaluar nada más. Si k no es primo, no me interesa, ¿verdad? No me interesa. Y es lo que tendríamos que hacer. Antes también me podría declarar una variable booleana. Por ejemplo, un bb que va a inicializar en falso. Y aquí en este momento, esto por si acaso es saber si es primo. Todo esto tendríamos que realizar. En esta pregunta, si es que el contador es mayor que 1, o mejor dicho, directamente podríamos hacerlo de esta manera. Si contador es igual a 1, entonces el bb va a ser igual a true. Esto en algún momento se va a cambiar y para evaluar podemos decir esto. Si, a ver. Si bb es igual a true, entonces hacemos esto. Significa que es primo, ¿verdad? Y después de realizar todo esto tendríamos que reiniciar el bb. Bb sería igual a falso. ¿Por qué? Porque este bb solamente está ligado a sk. Como se va a incrementar la siguiente vez, ya no tendría que ser true. Tendría que volver a su estado original y determinar si es primo o no es primo de nuevo. Y eso sería. Vamos a ver su solución del ingeniero. Ok, crea un m, crea un n. Básicamente para saber si dos primos, para obtener los dos primos. No lo está haciendo como yo. Directamente yo creé solamente un P1 y un BB, así, directamente. Aquí crea una variable C que va a inicializar en 0. Y aquí está comentando el código. En el intervalo de 2 a k medios, k no tiene divisores. Sí es un número primo. Para d igual a 2. Ah, ya, aquí esto es un ciclo for. Para, dice, d, que va a ser un iterador, que va a ir de 2 hasta k dividido entre 2. Ese es su intervalo. Y te dice, c debe mantenerse en 0. Y aquí básicamente hace lo mismo que yo, para saber si un número es primo, ¿no? Si es que es divisible, entonces se incrementa en 1. Ahorita voy a explicar de esto dividido entre 2. ¿Por qué lo hace de esta manera? Este es el fin si, el fin para, y aquí dice, ¿no? Si c es igual a 0, significa que este k es primo, y su primo gemelo puede ser k más 2, se dice. Ok. Entonces, vemos si su primo gemelo es k más 2. Aquí crea un z igual a 0. Q es igual a k más 2. Ok. Y te dice, ya es el mismo proceso. Esto es para determinar si un número es primo. Hace lo mismo. Y te dice, si z es igual a 0, significa que q también es primo. Y entonces muestra los primos gemelos, k y q. Puede ser. Puede ser una manera más interesante de hacerla. O pueden hacerla de esta manera. Ahora, ¿por qué utiliza este intervalo de 2 hasta k dividido entre 2? Porque hay una propiedad aritmética. Nosotros también empezamos desde el 2, eso está bien. Pero nosotros vamos a n, hasta n. En este caso, hasta k. El ingeniero va directamente desde 2 hasta k dividido entre 2. Por ejemplo, si nuestro k sería el 12, imagínense que k es 2, que k es 12. Los únicos divisores que va a tener k van a ser el 1, el 2, el 3, el 6 y el 12. Este 6 es 12 dividido entre 2. Y esa propiedad siempre se va a cumplir. Los únicos divisores que va a tener un número van a ser, obviamente, el número en sí mismo y del 1
hasta el número dividido entre 2. El 7, por ejemplo, como es mayor que la mitad, no va a ser divisible entre 2. 12 dividido entre 7 te va a dar un número con decimal. Y peor el 8, el 9, así hasta llegar al 12. Esta propiedad siempre se cumple. Podemos aquí inventarnos otro número, por ejemplo, el 15. ¿Qué divisores va a tener? Va a tener el 1, va a tener el 3 y va a tener el 5. Creo que ninguno más, ¿verdad? Y obviamente va a tener el 15 en sí mismo. ¿Cuánto es 15 dividido entre 2? Su parte entera nomás, no quiero su parte decimal. 7. Muy bien, 7. Entonces, esta evaluación la tiene que hacer desde en este caso desde el 2, pero podemos hacerlo desde el 1 para el ejemplo. Va a ir preguntando desde el 1 hasta el 7, si es que estos son divisores, ¿no? El 2, el 3, el 4, a ver, lo voy a hacer mejor, lo voy a escribir. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Los demás no me van a interesar. Yo tengo la certeza que, por ejemplo, el 8 no va a ser divisible entre 15, ¿verdad? Yo solamente me voy a quedar con este intervalo. 7 porque 15 dividido entre 2 es igual a 7. Y solamente entre estos yo voy a preguntar. ¿El 1 es divisible? Sí. ¿El 2 es divisible? No. ¿El 3 es divisible? Sí. ¿El 4 es divisible? No. ¿El 5 es divisible? Sí. ¿El 6 es divisible? No. ¿El 7 es divisible? No. Pero hago esa evaluación hasta el k dividido entre 2 o este 15 dividido entre 2. Puede que sea el último, puede que sea este 7, puede que sea el número justamente la mitad de ese número, puede que sea divisible. Pero ya los que están después de ese número, puedes tener la certeza de que no van a ser. Entonces, podrías reducir tu campo de exploración de divisores. En vez de k dividido entre 2. O directamente k, o sea, es más intuitivo para enseñar que quieres buscar divisores entre todos los números comprendidos de ese número. Pero esto es más eficiente, ir hasta k dividido entre 2. Ahora pueden utilizar lo que usa el ingeniero o pueden utilizar esto. A ver, se los voy a poner de una mejor manera el código escrito. Tendríamos un inicio, tendríamos una variable, ¿no? P1, que va a ser 0. Y bueno, este bb igual a true ya no lo vamos a utilizar, directamente vamos a hacerlo dentro de ese mismo ciclo. Tendríamos un ciclo para k igual a 100 hasta 500. Ahora tenemos que copiar todo esto. Voy a hacerlo tal vez con otro color, el blanco. Esto es para saber si un número es primo, ¿no? Para i igual a 2 hasta acá. Y también necesitamos un contador que me estaba olvidando, ¿no? Este contador va a estar acá. Contador y va a inicializar en 0. Aquí hacemos una condición, ¿no? Si este k es divisible entre 2, o sea, da como resultado 0. Aquí el ingeniero utiliza mod igual a 0. Ok, podríamos utilizar si es igual a 0. Entonces, incrementamos el contador. ¿Por qué? Si es un divisor. ¿Cómo lo incrementamos? Contador va a ser igual a contador más 1. Así se incrementa. Este va a ser el fin si. Y este va a ser el fin para. Aquí otra evaluación. Si es que el contador, lo voy a hacer con azul directamente, es mayor que o directamente es igual a 1, significa que tiene un divisor. Entonces, si tiene un divisor significa que es primo. Si tiene más de 1, significa que no es primo. Como es primo, yo voy a hacer esto. Básicamente esto. A ver, lo voy a hacer con este color amarillo. Si P1
es mayor que cero. Entonces, otra condición. Muchas condiciones estoy guardando. Si, uy, este rojo está feito. Este verde, a ver. Si K menos P1 es igual a 2, entonces vamos a mostrar P1 y K, que va a ser un par. Luego este sería el fin sí. De todas formas tendría que actualizar el P1. P1 va a ser igual a K, el último primo que he tomado. Este sería el final de esta condición, de este fin sí. Y aquí tendríamos un si es que no, ¿no? Si no, este entonces no hay, creo. Si es que resulta que... Ay, no, no, me estoy equivocando. Ujú, aquí sería. Aquí sería el si no. Si no, significa que P1 es igual a cero. Y si P1 es igual a cero, yo lo único que tengo que hacer es hacer esto. Y aquí sería el fin sí. Aquí, luego de hacer esta instrucción, tendría que hacer el fin sí de esto. ¿No? De esto. Y luego tendría que hacer el fin para de este amarillo. Y luego básicamente vendría el fin. A ver, este fin para es más afuera. Y luego vendría el final. Y ese sería mi implementación. Vemos que el ingeniero lo ha hecho de otra manera. Y hay varias maneras. Tal vez incluso ustedes podrían hacer su propia manera. Voy a encerrar esto en bloquecitos para que se den cuenta. Y bueno, de esa manera sería. Quédense con la que más les gusta, podría decirles. O hagan su propia manera de hacer. Hagan su propia manera. Sería interesante que ustedes, antes de ver su implementación del ingeniero, intenten hacerlo por su cuenta. ¿Cómo lo resolverían? ¿Verdad? Y luego recién ver su implementación del ingeniero, o si es que ya no pueden, ver cómo lo ha hecho el ingeniero. Y aquí incluso te comenta todo lo que está haciendo, para qué sirve cada cosa que está declarando y demás. Para practicar, háganlo. Vean este documento que ha pasado su compañero este fin de semana, estudienlo y practiquen mucho. ¿Alguna duda? Ah, se abre hoy, Miguel, creo. A ver, voy a... Disculpe, ¿cuándo será el primer parcial con este docente? Acabo de cambiarme la anterior semana. Uy, a ver, te voy a comentar. ¿Estás en el Moodle? ¿Te ha unido el Moodle el docente? ¿Lo has encontrado? Sí, recién me venían a verlas ayer, creo. Ah, ya, porque el Inge más o menos medio que no abre su Moodle. A mí no me lo abrió, no me quiso añadir. Y a veces tienes que ir a buscarlo personalmente. No dan parciales con el ingeniero. Todo es pura tarea. Todo lo que sube al Moodle lo tienes que hacer y en base a eso te califica. No hay parciales. Y el primer parcial es puro pseudocódigo. El segundo parcial ya recién empiezas a ver Java. Y es básicamente todo. Y así es como lo lleva el ingeniero. De hecho, no pasan clases con él. Todo directamente son tareas y leer PDFs. Y se los manda. Creo que cada clase les manda un PDF y les manda una tarea y tienen limitados minutos para resolverlo. Disculpa, otra consulta. El primer parcial, ¿cuándo va a terminar? Perdón. Es que me uní al grupo después del examen de mesa. Eh, Va a iniciar, a ver, los primeros parciales recién van a iniciar la próxima semana. Como tal, no van a dar un primer parcial.
directamente ustedes se van a dar cuenta cuando ha acabado este temario del primer parcial, entre comillas, cuando empiecen a ver Java o Python, un lenguaje de programación. Pero como tal no tengo una fecha y no creo que el ingeniero tenga una fecha. Ah, ya, ya. Sí, me refería más que todo a eso para lo que es, a lo que es revisado, mandar lo que son prácticas en cada clase y enviar los ejercicios ese mismo día, ¿no es así? Así es, creo que te da 15 o 30 minutos. Y una pregunta, ¿recomienda estarse aún con este docente? Porque se volvió a ver la web y no pasamos clases con él, casi solo manda tareas. ¿Es tu primera vez tomando introducción a la programación? Sí, A tomarlo con otro docente, mejor entonces sería. Pero también velo tu tiempo, ¿no? Porque los otros ya están terminando el temario. La próxima semana ya son parciales y tienes que estudiar muchísimo. Pero tal vez sería mejor que lo tomes con otro docente, ya que solo envía PDFs y demás. Y así. Eh, este docente más que todo nos vuelve más autodidactas, ¿verdad? Que es una parte muy importante también para cada uno, pienso. Ah, sí, eso es muy bueno. Te vuelve muy autodidacta. Y es importante que ustedes aprendan a aprender cosas por su cuenta, porque en esta carrera lo van a necesitar. Por ejemplo, no te enseñan a los de sistemas, no les enseñan programación web. Y para hacer, por ejemplo, su taller de ingeniería de software van a tener que aprenderlo sí o sí, porque generalmente se hace una página web. Y va a haber muchas cosas que van a tener que aprender por su cuenta que no les van a enseñar. Y eso es muy bueno también. Muy bueno que aprender a ser autodidactas, muy bueno. Pero depende de ustedes. Cuando estás empezando, tal vez no tienes esa razón de ser autodidacta. No tienes esos principios porque es difícil. A mí me costó mucho ser autodidacta. Si quieren pueden quedarse y aprender, intentar aprender todo lo que puedan. Y si no, em, tomarlo otra vez la materia, si es que reprueban, y aprenderlo. No hay nada de malo en reprobar. Yo reprobé esta materia y la reprobé 2 veces porque no aprendí. Yo luego la tercera vez recién lo aprendí bien y si lo aprendes bien te va a ir bien. Así que si quieren pueden cambiarse, pero también la próxima semana como ya inicia parciales, van a tener mucho que completarse en 1 o 2 semanas. Por ejemplo, yo soy auxiliar del grupo 6 de la Carla también y van a dar su examen el 20 y mira, queda menos de 2 semanas. Otra consulta. Ahorita en caso de cambiarse, está habilitado lo que es la el docente Carla Cesudo, si no me equivoco, y el ingeniero Genzi Frank. En tu- ¿Cuál de esos dos nos recomendarías, la verdad? En caso de que alguien quiera cambiarse, ¿no? La Carla me enseña mejor, creo. El Henry es director de carrera y a veces para muy ocupado. A veces creo que no sé si pasa clases, a veces se consigue un reemplazante. Yo tomé creo que con el Henry y justo me tocó con uno de sus reemplazantes pasar clases en presenciales y no aprendí. Pero creo que sí está pasando clases el Henry y la verdad no sé cómo enseña, pero sí sé que su examen lleva puras matrices y algunos ejercicios que son medio facilitos. La Carla, con la Carla yo aprendí bien. Creo que con la Carla te recomendaría. Pero es recomendación personal, porque yo tomé con la Carla. Ahorita tienen pero mucho que completarse y mucho que practicar. Su examen también es de nivel nomás. Otra pregunta. Sé que no va mucho al